Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El valor de la crítica de la adjudicación, que hace parte del ciclo de capacitación en filosofía del derecho. El derecho como objeto de estudio y reflexión ha sido analizado por múltiples escuelas de pensamiento que han intentado formular respuesta a los diferentes problemas que el ámbito jurídico plantea a la sociedad. Entre las escuelas más representativas y que han gozado de popularidad, podemos encontrar el positivismo jurídico, el derecho natural y el realismo jurídico. Aunque lejos de existir consenso sobre sus postulados, se han planteado diversas críticas a sus propuestas. La conferencia del día de hoy tiene como objetivo abordar el tema de los estudios críticos del derecho, lo que es conocido como Critical Legal Studies, movimiento norteamericano de los años 70, que cuestiona los análisis tradicionales del papel del juez y de los presupuestos que operan en su actividad. De los temas principales que se abordará este movimiento, encontramos el referente a las decisiones judiciales, resaltando la propuesta de Duncan Kennedy frente al tema de la adjudicación judicial. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Daniel Alfonso López Zapata, abogado y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país, asesor de entidades públicas y privadas en la gestión de proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo territorial. Actualmente es docente, investigador de tiempo completo de la Universidad Libre Seccional Pereira. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Daniel Alfonso Morales Zapata, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchas gracias. Un saludo cordial y afectuoso desde la ciudad de Pereira. Un saludo, por favor, extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y asimismo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior. Y, por supuesto, un saludo muy respetuoso a todos los servidores y servidoras públicas judiciales, estudiantes de la Universidad Libre que nos acompañan hoy, de las demás universidades, y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. En esta ocasión trataremos el asunto relacionado con el valor de la crítica a la adjudicación, partiendo desde la plataforma de los estudios críticos del derecho o Critical Legal Studies, como se conoce originalmente en Estados Unidos, y para eso me voy a permitir compartir pantalla para precisamente conversar con ustedes a partir de una presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla, la presentación en este momento? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, en primer lugar, debemos partir que hay que hacer unas aclaraciones previas. Nos encontramos ante una corriente teórica que es controversial y que en todo caso es diferente a las corrientes teóricas que usualmente se utilizan para el ejercicio del derecho en nuestro país. Por ese motivo, estas aclaraciones previas son pertinentes, toda vez que nos van a permitir conocer esta experiencia, esta conversación que vamos a tener hoy, con beneficio de inventario. Habrá algunas cuestiones con las que estemos de acuerdo, otras con las que definitivamente no vamos a coincidir, pero en todo caso siempre es importante conocer nuevos puntos de vista, conocer nuevas miradas a la manera como nosotros nos relacionamos con el derecho. Y cuando digo nosotros, me refiero en primer lugar, por supuesto, a los honorables magistrados, a los señores y señoras jueces de la República, pero también a los abogados litigantes y asimismo a los estudiantes de las diferentes escuelas jurídicas que componen nuestro país. Por tal motivo, dentro de estas aclaraciones previas, en primer lugar, debemos tener en cuenta que esta corriente teórica norteamericana parte de un enfoque interdisciplinario.
Y esa interdisciplinariedad es un reconocimiento de las complejidades propias de las situaciones sociales que se viven en determinadas partes del mundo. Como en Estados Unidos, hay problemas sociales arraigados que afectan a diferentes sectores de su población, que en su momento dieron origen precisamente a esta corriente teórica. En Latinoamérica también nosotros padecemos nuestros propios problemas como sociedad. Y estos Critical Legal Studies, estos estudios críticos del derecho, nos permiten de primera mano reconocer la existencia de esas dificultades, de esas problemáticas sociales que se viven en torno a las comunidades latinoamericanas y, por supuesto, en nuestro caso, a la comunidad colombiana en general. De otra parte, esto es una aproximación sociojurídica. Y como aproximación sociojurídica, tiene tanta importancia la manera como está descrita el marco jurídico como su implementación. Y aquí yo quiero utilizar las palabras del doctor Oscar Mejía Quintana. ¿Cómo logramos emplear una metodología que nos permita resolver esa relación trilemática del derecho entre legitimidad, validez y eficacia? Bien, los estudios críticos del derecho norteamericanos tienen una metodología también para resolver esa propuesta que nos propone el doctor Oscar Mejía, y es en parte algunas cuestiones que queremos comentar hoy respecto de esta corriente teórica. Y por último, señores, señoras que nos están en este momento acompañando en esta teleconferencia, estamos ante un método crítico. Y el hecho de que estemos ante un método crítico nos debe permitir reflexionar frente a cuál es el valor que como sociedad, Colombia, pero también las sociedades regionales, las sociedades que están en el centro, pero también las que se encuentran en las provincias, como en este caso nosotros que estamos aquí en Pereira, ¿cómo nos relacionamos con ese derecho a partir de esta perspectiva crítica? ¿Será que esa relación es igual en todos los territorios? ¿Será que en algunos territorios cambia a la luz de los servicios y de las posibilidades y de las oportunidades que tengan los propios gobiernos de atender las necesidades sociales? ¿Será lo mismo, señoras, señores magistrados, atender un caso en Pereira o en Riohacha o tal vez en Bogotá? Esta cuestión crítica determina que hay que considerar los enfoques diferenciales. Y estos enfoques diferenciales han sido materia de discusión principalmente en los análisis de política pública. La necesidad de formular políticas públicas que consideren la realidad del contexto y los intereses y particularidades propios de cada uno de los actores. Todo esto que tiene que ver con derecho. ¿Acaso será que el análisis de políticas públicas tiene que ver con teorías jurídicas? Bueno, esto en parte es lo que trataremos de plantear precisamente sobre la mesa hoy con esta aproximación teórica innovadora, contemporánea, a la cual pues yo me acerqué básicamente por estos estudios que mencionó la doctora Mónica, y estamos en este caso ante una corriente teórica que es contemporánea, tal vez la más contemporánea dentro de los análisis que se hacen de las diferentes escuelas jurídicas, que es predecesora del realismo jurídico norteamericano y que trataremos de verificar hoy cómo podríamos implementarla dentro del contexto colombiano a la luz de la realidad social y de la manera como nos relacionamos con el derecho. Hecha estas salvedades previas, estas recomendaciones también de interpretación de lo que vamos a decir hoy, y especialmente esto de ser un método crítico, vamos a comenzar con los antecedentes de los CLS en Norteamérica principalmente. Posteriormente, revisaremos cuáles son los postulados principales de la crítica a la adjudicación que hace Duncan Kennedy como integrante de los estudios críticos del derecho y tal vez como el autor más representativo, por lo menos el más conocido en el sector académico y en el sector del estudio de las teorías del derecho de esta corriente teórica. Y finalmente plantearemos cómo esta crítica
puede interpretarse como instrumento, como método de análisis para los problemas sociales colombianos. Respecto de la aproximación a los Critical Legal Studies, debemos tener en cuenta que esta es una corriente teórica que surge en los años 70 en Estados Unidos. Unos años 70 que para Estados Unidos fueron convulsionados, ¿no? Porque venimos de un desencantamiento de la población respecto a lo que hizo su gobierno, principalmente en la guerra de Vietnam. Y asimismo encontramos unas realidades y una insatisfacción generalizada de diferentes sectores de la sociedad norteamericana. No necesariamente minorías. Tenemos una de las corrientes principales que se promueven a través de los Critical Legal Studies, el feminismo como una de sus principales reivindicaciones. Y ese pensamiento legal feminista que a partir de 1970 comienza a tomar fuerza en las escuelas jurídicas de Estados Unidos, en las principales escuelas jurídicas de Estados Unidos, donde una de sus fundadoras precisamente es la juez Ruth Bader, quien lamentablemente pues ya no se encuentra con nosotros, pero que es reconocida como una juez progresista en términos de derechos, revolucionaria por sus planteamientos controversiales y diferentes, por lo menos, en el ámbito jurídico norteamericano. Asimismo, tenemos la cuestión relacionada con la Critical Race Theory, es decir, las teorías generadas por la raza y cómo el derecho norteamericano asume la discusión sobre la raza a partir de una teoría que comienza a estructurar un modelo de pensamiento jurídico en el cual se va instalando unos imaginarios que favorecen al hombre blanco, de acuerdo con lo que dicen los crits, ¿no? De acuerdo con lo que dicen estos integrantes de esta corriente norteamericana. Y esta teoría de la raza crítica no solamente se queda con la discusión y esta binariedad entre negros y blancos o negros y afroamericanos, sino que trasciende también a otras expresiones de marginalidad, como por ejemplo los latinos, que tienen una importante representación en Estados Unidos, asimismo los nativos americanos y por supuesto los asiático-americanos, que se ven relegados por unas estructuras jurídicas que chocan, que le impiden a estas poblaciones acceder a derechos en igualdad de condiciones frente al hombre blanco. Y digo hombre blanco y lo cito entre comillas, ¿no? Porque bajo esta perspectiva crítica, ellos hacen estos planteamientos claros, directos, demoledores a una institución que pretende regular las relaciones entre la sociedad, pero que en todo caso, de acuerdo con el pensamiento de ellos, atenta contra algunos grupos a partir de su raza. Y en general, este movimiento desde 1970 comienza a generar cuestiones respecto de las jerarquías que se imponen en la sociedad. Jerarquías no solamente por el género y por la raza. Y especialmente Duncan Kennedy plantea un punto de vista muy controversial nuevamente, y es cómo los estudiantes de derecho se relacionan con sus profesores. Cómo sus profesores comienzan a distribuir toda esa ideología que tienen a partir de su recorrido profesional, a partir de su experiencia de vida, a partir de la escuela de formación a la que asistieron, a sus estudiantes, y cómo básicamente el éxito de ese estudiante depende de que también haya interiorizado la ideología de su profesor. El estudiante comienza a observar al profesor de derecho y ve cómo trata a su equipo de trabajo, cómo trata a su secretaria, cómo trata a sus ayudantes. Y de esta manera los estudiantes comienzan a replicar ese tipo de tendencias en un ciclo que no tiene fin, repito, de acuerdo con lo que plantean los críticos a partir de los estudios críticos del derecho norteamericanos. Así que también se plantean estas discusiones frente a cómo se enseña, cómo se educa en las universidades. Fíjense que esta corriente norteamericana es sumamente polémica, porque está planteando, parece una corriente ideológica, ¿no? Y de hecho algunos de sus integrantes lo han manifestado de esta forma,
Pero lo cierto es que la producción generada por múltiples autores ha permitido que los estudios críticos del derecho se constituyan, se consoliden como una corriente teórica. Eso sí, una corriente teórica desestructurada. Desestructurada, como lo estamos viendo en este momento, que tiene unos autores representativos, unos autores, por ejemplo, Claire Dalton en el feminismo. Claire Dalton en el año 2003, por ser integrante de esta corriente teórica, Harvard le negó denominarla como profesora titular en la Facultad de Derecho. Por sus escritos, a Claire Dalton le costó este nombramiento directo en la universidad. Y no estamos hablando de hace 40 o 50 años. Fíjense que el 2003 fue la década pasada, básicamente, ¿no? Y por tener una postura asociada a los estudios críticos del derecho, Harvard dijo, no nos, digamos, plantearon toda una argumentación donde dice que no superaron unas pruebas, realmente solamente 2 profesores no han superado pruebas para ese reconocimiento como titulares de cátedra en Harvard. Una de ellas es una mujer, una de ellas Claire Dalton, una persona reconocida en el mundo académico norteamericano. Ella está ahora en otra universidad. Pero fíjense cómo esto también termina generando consecuencias para los integrantes de la corriente debido a estas posturas críticas, en algunas ocasiones radicales, que se plantean frente a las reclamaciones sociales. Frances Olsen también tiene un desarrollo sobre la familia y el mercado, cómo las reformas normativas especialmente, cómo estas reformas normativas que tienden a generar paridad entre el género, desconocen las prácticas que desarrollan las mujeres en su núcleo interno familiar y cómo tratan de equiparar estas cuestiones como si fuese una obligación de las mujeres llevar, por ejemplo, una carga familiar. Y parten de esa base. Nuevamente, son cuestiones muy controversiales, ¿no? Que ponen unas discusiones que la sociedad realmente no se había dado la oportunidad de analizar con rigor. Digo esto, con rigor académico, porque las marchas y las protestas son una constante, no solamente en Estados Unidos. Y ustedes saben que me refiero al contexto colombiano. Las marchas y las protestas respecto a las reivindicaciones sociales que el derecho plantea son comunes en nuestro país. Pero no ha habido un espacio donde haya una posibilidad a partir del rigor académico de analizar estos contenidos jurídicos. Y si bien se ha estado avanzando en ello, por lo menos en el caso colombiano, también sigue siendo un ejercicio desestructurado. Más adelante vamos a revisar qué autores han incursionado en esta corriente teórica en el caso colombiano. Continuando con las discusiones sobre la raza, tenemos a Sherry Harris. Ella hace un artículo complejo desde su contenido, incluso desde el mismo título, muy provocador, que se denomina La blancura como propiedad. La blancura como propiedad. Y Sherry Harris lo que plantea es que el hecho de tener usted una raza, de integrar la raza blanca estadounidense, le permite, a partir del campo jurídico norteamericano, tener unas posibilidades que personas de otras razas no tienen. Y esto se hace muy evidente a la luz de la lucha racial de los grupos sociales norteamericanos. Incluso recientemente vemos el fenómeno de Black Lives Matter, que ha incursionado hasta en escenarios deportivos, ¿no? Que ya hace parte de la agenda pública, la discusión de la sociedad norteamericana. Como discusión, no ha habido reformas trascendentales que modifiquen esta situación, pero por lo menos ya hay una discusión generalizada acerca de que las vidas de los afroamericanos importan, partiendo del contexto de que antes no era así, por unos fenómenos relacionados con la violencia policial y con estadísticas relacionadas con la población afroamericana y su vinculación con los centros de reclusión. Cómo los centros de reclusión norteamericanos tienen una presencia mayor de población afroamericana.
Podemos seguir hablando aquí de diferentes autores. Está Patricia Williams, que habla sobre el lenguaje del derecho y la dolorosa prisión del lenguaje de los derechos, ¿no? Y narra su relación respecto a su condición de mujer y su condición afroamericana con algunas instituciones jurídicas, nuevamente, que es un problema evidente en la sociedad norteamericana. Y sobre jerarquías tenemos diferentes autores, pero vamos a concentrarnos principalmente en Duncan Kennedy para esta conversación. También mencionando que en los autores de las jerarquías tenemos múltiples vertientes universitarias. Imagínense como si aquí en Colombia cada universidad tuviese un estilo y tuviese un postulado. Básicamente en Estados Unidos hacen este análisis de los integrantes de los estudios críticos del derecho por escuelas del derecho. Harvard, Yale, UCLA, Stanford, Northeastern, la Universidad de Wisconsin, están representadas y tienen grupos académicos en los cuales se incentiva el análisis de derecho a partir de las metodologías establecidas por el estudio crítico del derecho. En cierta medida, la comunidad académica está aceptando el valor de esta metodología de análisis, de aproximación al derecho, pero también lo está constituyendo como una corriente teórica. ¿Y es corriente teórica en qué medida? En sus coincidencias y en sus postulados. Si bien es cierto, los estudios críticos del derecho no se limitan a analizar un tema en particular, como ustedes lo pueden ver, a partir también de las advertencias que se hizo previamente, encontramos que sí hay unos puntos de coincidencia. Ellos plantean, por ejemplo, que la teoría, que el derecho es indeterminado y que no hay respuestas definitivas para los problemas sociales, que definitivamente eso no ocurre. Haciendo una salvedad, esta teoría crítica, estos estudios críticos del derecho, no parten del pensamiento constructivista que comparten muchas universidades aquí en Colombia. Si ustedes revisan los estudios y los pensums académicos y los planes de formación de algunas escuelas, parten de un concepto que se denomina el constructivismo, que es muy apreciado en la comunidad académica del derecho en Colombia, porque es básicamente una idea de partir del estado del arte. Usted comienza el análisis a partir del estado del arte y lo que pretende con el constructivismo es transformar lo que anteriormente existía, mejorándolo. Es una opinión que, insisto, en general en las universidades, especialmente los docentes e investigadores, compartimos, porque no debemos dejar de reconocer el valor de los estudios previos de nuestros antecesores y toda la dogmática y la doctrina que se ha planteado a partir de los estudios del derecho en Colombia. No obstante, los estudios críticos del derecho, en una posición de rebeldía, lo que hacen es una demolición del derecho. Y aquí comienza un desencantamiento con esta corriente teórica. Porque al demoler el derecho, ¿cuál sería entonces la alternativa? ¿No? Esta es como la pregunta general que surge. Si la corriente de los estudios críticos del derecho demuelen el derecho como sistema de regulación social, entonces, ¿qué alternativa nos queda? ¿No? Trataremos al final de esta conversación de plantear unos puntos de vista que tenemos al respecto. En este momento estamos tratando de entender esto qué significa, ¿no? ¿Esto qué significa? Y vemos entonces que es un movimiento revolucionario, es un movimiento con unas tendencias que se apartan de los contextos sociales actuales y ante todo que critican fuertemente el statu quo. Viene una pregunta general, ¿no? Para todas las personas que nos están acompañando. ¿Es necesario cuestionarnos el statu quo? ¿Será necesario cuestionarnos el statu quo? ¿Será importante, será pertinente cuestionarnos el estado de las cosas en este momento, en contextos sociales como el latinoamericano, especialmente en colombiano, donde la desigualdad es enorme, donde la desigualdad genera pobreza, genera imposibilidad de que las propias personas accedan a soluciones de justicia oportunas?
A lo mejor debemos tomar lo que nos sirva de esta corriente e implementarlo como una postura personal, ¿de acuerdo? Una postura personal. Y lo que no nos permita construir o no nos permita crecer, deberíamos dejarlo de lado, ¿no? Eso es una postura que se está planteando a partir de lo que escribe Carlos Vollmer. Carlos Vollmer, que hace poco elaboró una obra que se llama Estudios Críticos Latinoamericanos, donde plantea cómo existe una corriente también teórica de académicos teóricos que están proponiendo una postura crítica desde Latinoamérica frente a la manera como se relaciona el derecho. A partir de esta demolición del derecho, los estudios críticos plantean que el derecho se ha instrumentalizado, que el derecho ha sido utilizado para garantizar los intereses de un sector de la población y no para toda la población. Y bajo esa premisa, como se plantea el derecho como una organización, como un arreglo institucional imparcial, neutral, los jueces también deben ser neutrales en la toma de decisiones. Y de manera correcta, los jueces proceden bajo la neutralidad cuando tienen que tomar decisiones en derecho. Este planteamiento de neutralidad es puesto en tela de juicio por parte de los estudios críticos del derecho. Y parten de una situación que es evidente, y es que los jueces son personas, son seres humanos. Esto no es muy diferente a lo que planteaba el realismo jurídico, ¿no? Que los jueces son seres humanos, vaya qué descubrimiento, ¿no? Pues, claramente, ¿sí? A partir de allí, los estudios críticos del derecho norteamericanos definen que no es posible que el juez sea neutral con base en su experiencia de vida, con base en su formación, con base también en sus criterios, porque estamos ante un individuo que se ha formado, un individuo que ha analizado constantemente y que el propio acto de adjudicación, señoras y señores, el propio acto de adjudicación amerita por parte de los jueces de la República un análisis profundo, no solamente de los marcos jurídicos, que plantean respuestas a lo mejor directas y sencillas, ¿no? Sino principalmente de los hechos, de los fenómenos que se pretenden resolver con estos marcos jurídicos. Y si yo le exijo a un juez que sea analítico, que reflexione, que tenga en cuenta estos medios probatorios para tomar una decisión, ¿cómo le voy a exigir que no tome partido? ¿Cómo le voy a exigir que no tome partido si él está haciendo análisis y reflexiones? Es parte de su proceso racional. No podría desprenderse de esa situación, porque nuevamente, especialmente en el contexto colombiano, donde a los servidores públicos se les señala constantemente con una ligereza y de una manera tan irrespetuosa, ¿no? No estamos hablando de mala fe. No estamos hablando de mala fe, en absoluto. Estamos entendiendo que los jueces son analíticos, que son reflexivos. Menos mal, son analíticos, menos mal, son reflexivos, porque de otra manera, ¿cómo tendría lugar la adjudicación? Individuos inteligentes toman decisiones con base en marcos normativos y en fenómenos o hechos que se vinculan dentro de un expediente judicial. Y esto es lo que reconoce el estudio crítico de los derechos. A lo mejor sea necesario replantear la manera como entendemos el derecho. A lo mejor tenemos que darle un significado diferente al análisis riguroso que hacen los jueces de la República cuando toman decisiones y reconocer ese ejercicio, como lo hace Diego López en el derecho de los jueces. Por supuesto, pero es que Diego López
también viene en parte a ser integrante de esta teoría, de esta corriente. No sé qué tan directo, no sé qué, si de manera directa o no, pero recuerden ustedes que Diego López fue el pupilo de Duncan Kennedy en Harvard. Duncan Kennedy fue el director de teoría impura, que fue la tesis que Diego López sustentó. Y posteriormente plantea el derecho de los jueces como un reconocimiento al ejercicio jurisdiccional. ¿Y qué dice Diego López en cierta medida? Mire, no, es que los jueces también crean derecho. No, pues claro, eso también lo dicen los estudios críticos del derecho. Los jueces con sus decisiones también van creando derecho. Y recuerden que esta corriente es una corriente sociojurídica, donde tiene igual valor el marco normativo como su implementación. Eso lo dijimos hace un par de minutos en las advertencias o en las menciones preliminares. Fíjese entonces cómo también se le da un valor diferente al papel del juez, poniéndolo como protagonista del ejercicio del derecho, pero también reconociendo que la manera como nos están planteando este instrumento, este arreglo institucional que nosotros le hemos denominado derecho, a lo mejor tenga que ser replanteado, porque no es indeterminado, además. Y no es indeterminado porque es que los marcos jurídicos responden a unas agendas políticas, que no me refiero a políticas o al ejercicio partidista, sino a unas políticas públicas donde el principal promotor de los marcos legislativos es el propio gobierno cuando radica proyectos de ley ante el Congreso de la República. ¿Cómo vamos a decir entonces que los marcos jurídicos, que las normas, los marcos legislativos no responden a unos intereses de poder, a unos intereses políticos, cuando el que propone principalmente los proyectos de ley es el presidente de la República con el jefe de la cartera correspondiente? Fíjense cómo es una invitación. Esto sí yo lo destaco de esta corriente teórica, ¿no? Cómo nos está invitando a pensar el derecho de manera diferente. Más allá de que estemos de acuerdo o no con sus postulados, sí nos está diciendo, mire, no dé por sentado lo que le venden a usted por derecho. No dé por sentado lo que le venden a usted por derecho, porque a lo mejor el derecho es otra cosa. Y darnos cuenta de esas otras características que tiene el campo jurídico tendría un gran valor para la sociedad colombiana. Ya más adelante vamos a plantearlo. Fíjense que el derecho, aquí como lo plantean los estudios críticos, a partir de estos antecedentes del feminismo y de la teoría crítica de la raza y de la puesta en entredicho de las jerarquías, está planteando una lucha de clases. Pero una lucha de clases que en realidad no se materializa. Para los estudios críticos, repito, para los estudios críticos no se materializa, toda vez que el marco jurídico lo que está es garantizando que ese statu quo se perpetúe. Nuevamente, es una tendencia muy controversial, ¿no? Es que igual sí genera preguntas, ¿no? Sí genera interrogantes que vale la pena hacerse. Seguimos específicamente con la obra de Duncan Kennedy. Kennedy tiene tres obras principales, ¿no? Él, en primer lugar, habla de forma y sustancia de la adjudicación del derecho privado, que fue la primera obra que él elaboró como parte del componente teórico de los estudios críticos del derecho. En forma y en sustancia de la adjudicación del derecho privado, lo que hace Kennedy es mostrar cómo el juez hace un desplazamiento constante entre el individualismo y el altruismo. Constantemente el juez está debatiendo entre esos dos apartados. El individualismo con el fin de garantizar la libertad, ¿no? Que es un principio muy arraigado, por lo menos en Estados Unidos. Y el altruismo con el propósito de materializar actos de justicia y de corrección de inequidades. Y constantemente el juez está debatiendo en esos dos postulados, ¿no?
¿Cuándo es individualista? ¿Cuándo es altruista? ¿Cuando la ley se lo plantea? No. No es porque la ley plantee una definición en determinado caso concreto que el juez es altruista o que es individualista. Es porque el juez con su adjudicación, entiéndase con su toma de decisión, que es argumentada, que es analítica, que es reflexiva, que es una decisión en todo caso racional e inteligente por su complejidad en su estructura, está creando una situación que permite regular un fenómeno en particular. Luego, el derecho no es indeterminado y el derecho no es neutral, porque esa neutralidad se desvanece cuando el juez toma una decisión. ¿Cuándo toma el juez esa decisión? Bueno, viene la obra de Kennedy, la que le sigue, que es Libertad y restricción en la decisión judicial. Libertad y restricción en la decisión judicial, donde lo que hace Kennedy es plantear un ejemplo que seguramente muchos de ustedes, señores, señoras juristas, conocen. Es el caso del juez bostoniano, del juez de Kennedy, como lo ha catalogado la cultura teórica, donde este juez se debate en la decisión por cumplir lo que expresamente le define la ley o definir cuál es la sentencia a la que yo quiero llegar. Y Kennedy plantea el caso de un juez bostoniano, que es un juez que tiene una sensibilidad social, que es un juez que reconoce las desigualdades y las disputas entre los actores y entiende que los actores no llegan en igualdad de condiciones a los juicios. Porque más allá de que la norma lo diga, lo cierto es que en la práctica las partes llegan en condiciones desiguales, especialmente por un factor de recursos. Y también, no solamente por un factor de recursos, sino por la manera como se relacionan esas partes. El caso que plantea Kennedy de este juez bostoniano tiene que ver con un sindicato de trabajadores que se para en la puerta de la estación de buses con la que está teniendo una disputa laboral y de manera pacífica se sienta en la calle e impide que los buses salgan y transiten y realicen su trabajo. ¿Qué hacen los empleadores de estos trabajadores? Le solicitan una orden de restricción al juez diciéndole que le están impidiendo el desarrollo de su actividad económica. El juez comienza a revisar el caso y dice, pero en un momento, es que hay un pleito. Están hablando de derechos laborales, están en una discusión laboral. ¿Yo cómo voy a impedirle a estos trabajadores que no logren su cometido? Están haciendo una reclamación laboral. Lo que debería ocurrir es que esta reclamación laboral se resuelva, ¿no? No obstante, esta discusión termina en que el juez comienza a hacer todo un proceso mental donde termina estableciéndose unas posibilidades para él, ¿no? Unas posibilidades que le plantean varios caminos. Primero, él podría decir, no, yo voy a seguir la corriente de lo que dice la norma, y lo que dice la norma es que usted no puede obstaculizar el desarrollo de actividades económicas. Aparte de que mi criterio y de que lo que yo quería era favorecer a los trabajadores porque entiendo justa su reclamación. Ahora, lo que también puede hacer el juez es retirarse del caso. Dejar el caso allí donde está y apartarse para que venga otro y, como dice Kennedy, haga el trabajo sucio de ir en contra de esta reivindicación social. En tercer lugar, él dice, no, mire, yo voy a fallar a favor de los trabajadores porque yo considero que... ¿Qué considero qué? Considero, a ver, yo, ¿qué hago como juez? ¿Qué puedo utilizar? No sé qué voy a considerar. Ah, pero un momento, es que a lo mejor lo que están haciendo esos trabajadores es que están haciendo uso de su ejercicio de la primera enmienda, están haciendo uso de su derecho a la libre expresión. Ah, no. No, qué pena, señor empleador, pero es que sus trabajadores están expresando libremente. Yo no puedo coartar ese derecho. Fíjense cómo estas múltiples posibilidades, donde la mala fe no se menciona en absoluto. Fíjense que aquí no hemos tratado ese tema. Pero cómo el juez tiene esa posibilidad de tomar estas múltiples decisiones y, claro, de una segunda instancia, ¿no?
donde se determinará si lo que hizo el juez fue correcto o no. Y aquí lo que hace Kennedy es plantear unos caminos, pero señores magistrados, señores jueces, señoras jueces, ustedes seguramente conocen también otros caminos de casos que los habrán puesto ustedes en esa paradoja, ¿no? Y fíjense que Kennedy dice, no, lo resolvemos de esta manera y tienen varios caminos. Con base en esto, lo que hace Kennedy es plantear que los sistemas jurídicos son creados a partir de las decisiones judiciales, no necesariamente los marcos legislativos, y que el juez es un artesano, que el juez moldea el derecho con base en estos fenómenos jurídicos que se le ponen en discusión para que tome una decisión al respecto. Y el juez es un estratega, el juez puede tomar decisiones estratégicas o puede apoyar la política pública, y aquí sí dice Kennedy, o incluso puede tomar decisiones personales y fallar con base en decisiones personales. Bajo esos tres planteamientos es que Kennedy define esta crítica a la teoría de la adjudicación, claramente mucho más amplia, ¿no? Pero pues digamos que por razones del tiempo no podemos entrar en mayores detalles. Finalmente, aquí está una gráfica de cómo un esquema de cómo esas tensiones, tanto de forma y sustancia como de libertad y restricción, terminan discutiendo esta imposibilidad de neutralidad del juez, que es lo que termina haciendo Kennedy en su última obra, Crítica a la adjudicación, fin de ciclo. Él hace este argumento donde determina que es notable la manera como el juez va moldeando el derecho a partir de sus análisis y sus reflexiones. Y también manifiesta que el juez termina siendo libre a partir de estas reflexiones, pero termina restringiéndose por los marcos legislativos. También es una situación que hace parte del quehacer, jurisdiccional que ustedes constantemente, integrantes de la rama judicial, todos los días enfrentan. En Colombia tenemos unos autores que se han referido a estudios críticos del derecho. Tenemos a Diego López con teoría impura. Aquí también nos faltó mencionar el derecho de jueces, por supuesto, que es un paso más allá. El derecho de los jueces no es tan crítico realmente, sino que parte también del constructivismo, sí, como una propuesta. César Rodríguez habla de 3 globalizaciones del derecho. Jorge González de libertad y restricción en la decisión judicial, él hizo una traducción de los textos de Kennedy. Izquierda y derecho, que es de siglo XXI, editores, y también historias críticas del derecho. Tenemos a Isabel Cristina Jaramillo, que hace referencia a la crítica feminista al derecho, y por último a Julieta Lemaitre, por mencionar algunos. Julieta Lemaitre, que pues plantea en su tesis doctoral el fetichismo legal, cómo el derecho termina siendo un valor simbólico, ¿no? Una cuestión también muy crítica de cómo la sociedad espera que se reconozca el derecho y que quede incluido entre los marcos legislativos, pero en el momento de su implementación, como que esa implementación no se controla o no se materializa. Y al parecer a la sociedad solamente le satisface el hecho de que esté allí descrito en la ley, a pesar de que esto no tenga una materialización legal. Bueno, sobre este asunto de las pretensiones vulneradas, uno diría que en Colombia podría hacerse un ejercicio también de la crítica a la adjudicación con varias cuestiones, porque decir que la crítica a los estudios críticos del derecho norteamericano no tienen cabida en Colombia sería básicamente como decir que en Colombia no hay problemáticas sociales, ¿no? Y uno evidentemente se encuentra con que aquí hay una gran problemática social y es en términos de desigualdad. Digamos, la principal problemática que tiene el Estado colombiano, sin duda alguna, es la desigualdad y cómo esta desigualdad termina generando unas dificultades para la población. Pasamos de tener 10.9% de la población en extrema pobreza hasta 2019 y con la pandemia, de acuerdo con la CEPAL, para el año 2020 Colombia llegó a 14.5% de población en pobreza extrema. ¿Qué está haciendo el derecho al respecto, no? ¿Qué está haciendo el derecho para corregir esas desigualdades? Ese sería un marco de análisis. En la tesis doctoral que yo estoy planteando y que pues estamos ya pendientes de la sustentación, planteamos cómo el Ministerio de Educación Nacional y la Ley 80 se han encargado de
restringir derechos de comunidades locales a partir de la selección objetiva, y cómo esta selección objetiva termina adjudicando el PAE a diferentes empresas con capacidad técnica, jurídica, administrativa, financiera, experiencia en PAEs, y termina ocurriendo el hecho tan desafortunado que pasó en el Carmen de Chucurí, en Santander, donde le sirvieron carne de burro a los niños, un hecho indignante en el año 2020, y también donde se intoxicaron a 40 niños en el municipio de San Vicente de Chucurí, ahí enseguida, por haberle servido un sándwich de pollo con un pollo que llevaba 2 meses vencido. ¿Por qué? Porque precisamente estos marcos jurídicos impiden que los actores locales participen en estos procesos del PAE. Eso es básicamente como el ejercicio que estamos planteando, y eso fue lo que nos llevó a interesarnos por esta teoría crítica del derecho y por los estudios críticos del derecho norteamericano, que encontramos coincidencias en ese punto. Como conclusiones, y ya para ir cerrando la conferencia, en primer lugar, recordemos que los estudios críticos del derecho son una tendencia teórica desestructurada. Es decir, tratan diferentes temas, no obstante uno sí puede encontrar unas coincidencias temáticas, y es esta crítica principalmente a la indeterminación del derecho, y también el comentario que se hace al papel del juez como adjudicador. En segundo lugar, está el asunto relacionado con que la crítica a la adjudicación de Kennedy se basa en la indeterminación del derecho, que también impide la neutralidad judicial. Esa neutralidad judicial es una quimera realmente. Y lo que debería hacer el derecho es darle valor a ese análisis reflexivo que los jueces de la República emiten en sus adjudicaciones, que en muchas ocasiones es más técnico incluso que el rigor con el que se formulan las normas. Análisis más profundos, más detallados, con mayor técnica jurídica. De igual forma, el juez también construye derecho, y hay que resignificar el papel del juez dentro de la sociedad y dentro del campo jurídico, dándole el valor que se merece. Y el valor que se merece es que el juez también promueve el derecho, no solamente a partir de sus decisiones, sino también en la implementación de los marcos jurídicos. Y finalmente, que una corriente crítica colombiana es necesaria, y es necesaria por los fenómenos de desigualdad que vive Colombia. Nosotros analizamos el caso del PAE, pero usted puede analizar otros fenómenos, como por ejemplo las disputas por la tierra en el Cauca entre los campesinos que tienen títulos de tradición, que tienen certificados de tradición, y por ejemplo los nativos, ¿no? Que es una disputa muy compleja que no se logra resolver simplemente con un marco jurídico. Reconozcamos que el derecho también tiene debilidades, que el derecho no es la única forma de resolver los conflictos, que hay otras posibilidades, y que ante todo es necesario que el derecho como arreglo institucional colombiano promueva transformaciones sociales que cierren las brechas de desigualdad que aquejan a nuestro país. Muchas gracias a todos. Doctora Mónica, siga usted, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas, las más que se han reiterado aquí en el chat. Primera pregunta, doctor Morales. ¿Cuáles son los principales aportes de esta crítica al ejercicio de la práctica judicial? Bueno, doctora Mónica, de manera personal, por supuesto, entendiendo que esta corriente teórica es bastante controversial, polémica, por su novedad, por lo diferente que es al positivismo y al constructivismo constitucional. Yo considero que el hecho de reconocer los límites del derecho es fundamental. Es decir, de nada nos sirve comprender al derecho como si fuese un instrumento que no tiene dificultades o que no tiene falencias o que sus alcances no logran intervenir determinadas situaciones. A lo mejor si nosotros consideráramos esos límites que tiene el derecho, podríamos elaborar reformas a la justicia más apropiadas para resolver esos problemas de iniquidad. Así que el hecho de que los estudios críticos del derecho nos permitan reconocer los límites del derecho es un factor que vale la pena abordarlo por ello. Y en segundo lugar, porque estos estudios críticos del derecho, esta crítica del ejercicio de la práctica judicial nos va a permitir a la comunidad de juristas y a la comunidad académica identificar mejor los problemas sociales.
porque en algunas ocasiones el problema es que no logramos identificar bien estos problemas y tratamos de dar respuestas concretas a través de marcos legislativos que realmente no responden a estos problemas sociales. Por lo tanto, yo noto que el aporte de la crítica es multidimensional y en todo caso lo que nos va a permitir es acercarnos a abordar el problema de la desigualdad que existe en nuestro país. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos del contexto colombiano se deben considerar al momento de valorar esta crítica de la adjudicación? Bueno, doctora Mónica y asistentes, estamos viviendo un momento muy complejo, no solamente por el hecho de la pandemia que ha agudizado los problemas sociales, definir que hay ciertos lugares del país que no tienen ni siquiera un complemento nutricional básico para subsistir, no era una cuestión que ocurría generada por la pandemia, ¿no? Esto ha existido en el contexto colombiano y nosotros también como comunidad jurídica y como comunidad académica hemos estado presentes ante esta situación. Por lo tanto, yo considero que el hecho de que estos estudios críticos nos permitan valorar la existencia de un contexto, de una realidad que aqueja a una gran parte de la población en Colombia, yo me refería ahora a las cifras de la CEPAL, 14.5% de pobreza extrema en nuestro país, un coeficiente de Gini del 50.28, que los hace uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo, junto con el de Brasil, nos evidencia la necesidad de que la adjudicación, no solamente la adjudicación judicial, la que hacen nuestros honorables jueces de la República y magistrados y magistradas, también el ejercicio que hacen nuestros adjudicadores administrativos, tenga en cuenta estas situaciones y estas reivindicaciones sociales. Finalmente, doctora Mónica, bueno, ¿el derecho para qué nos sirve? ¿El derecho nos está sirviendo para algo en nuestro país? Sí, para regular las disputas entre la sociedad, pero ¿será que el derecho también no tiene esta necesidad de hacer esas correcciones sociales? A lo mejor esa pregunta y la respuesta a esa pregunta nos permitirían contar con un derecho más justo y más cercano al ciudadano. Última pregunta, doctor. ¿Qué falencias puede presentar esta propuesta de crítica de la adjudicación? Bueno, doctora, en primer lugar, yo noto que tiene una gran resistencia, ¿no? Y los estudios críticos del derecho han planteado unas teorías que, francamente, sí son muy complejas desde el punto de vista jurídico. Y esas dificultades son, en primer lugar, el hecho de plantear estas ideologías que son controversiales, que atentan contra el statu quo, pero también que atentan contra la manera como nosotros comprendemos el derecho. Y estas controversias, sin duda alguna, para ser presentadas ante la comunidad académica y jurídica de Colombia, tendrán que ser somatizadas, tendrán que ser planteadas a partir del constructivismo. Considero que el hecho de que los Critical Legal Studies no partan desde el estado del arte, sino que pretendan destruir todo el andamiaje jurídico, es una cuestión que nos deja en una sin salida. Porque nuevamente, ¿cuál es entonces la alternativa? ¿Cuál es la respuesta? Pero lo que sí pueden hacer los Critical Legal Studies a partir de permitirnos comprender los problemas de la sociedad es, insisto, por ejemplo, permitirnos identificar cuáles son esos factores para una reforma judicial que realmente responda a las necesidades de la población. Y es gracias precisamente a esta crítica que termina impactando la realidad del contexto social que nos hace esa invitación y que nos permite discutir estos temas, por ejemplo, en estos escenarios. Un agradecimiento muy especial al doctor Daniel Alfonso Morales Zapata por su clara y pertinente exposición sobre el tema de la crítica de la adjudicación por parte de Duncan Kennedy y los estudios críticos del derecho Critical Legal Studies. La diversidad de pensamiento en la reflexión filosófica nos permite valorar desde nuestro contexto y experiencia diferentes perspectivas y propuestas con el objetivo de mejorar continuamente en el servicio de administración de justicia. De nuevo, nuestro agradecimiento, doctor. Muchas gracias. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Gracias y un feliz resto de día para todos.